Díaz Hermosillo, bienvenidos a la transmisión local de Larsa Noticias. Romano, ¿cómo estás? Aquí platicando con el licenciado Mario Ignacio El Manolo Acosta. Ya hablamos del agrarismo. Para mí a mí en personal me conmovió lo que nos estaba contando de cómo están campeando las cosas en este país, que es la verdadera respuesta. Pero yo lo convoqué para platicar contigo y conmigo. Porque tuvo una experiencia de la cual nos habló por teléfono, pero por teléfono usted iba en un tren en ese momento, como que no podíamos platicar mucho. Es decir, fue usted a un congreso a Colombia, y ahí la experiencia urbana me parece que hay que replicarla, Maloro. Creo que hay que platicar a la gente lo que usted vio allá. Sí, bueno, la verdad es que nosotros hicimos este viaje bueno, nos mandó el secretario Jorge Carlos Ramírez Marín en representación de SEDATU. Curiosamente, no tanto como registro agrario, sino como SEDATU. La SEDATU es la secretaría que se encarga del tema de la planeación de las ciudades, del ordenamiento territorial, del desarrollo urbano, de todo lo que son espacios públicos, vivienda, hábitat, todos los atlas de riesgo y todo. Y Colombia, ¿por qué? Porque Colombia, bueno, curiosamente, pues nosotros tendemos aquí la frontera norte a compararnos con Tucson, con Phoenix, con Ciudad, siempre nos hermanamos con el norte, pero la realidad es que es otra cultura, otro esquema fiscal, otra cultura de la legalidad, es otro rollo, pues en pocas palabras, ¿no? Pero ha sufrido una transformación el país. Y Colombia en cambio, América Latina, en cambio, sí, son como nosotros. Es muy similar culturalmente. Bueno, ellos fueron colonizados simple y sencillamente así como nosotros en México, y bueno, han tenido una transformación en 20 años de pasar del caos, del terror. Sí, era algo, me tocó platicar con el expresidente César Gaviria y fuimos a un congreso de municipalismo, desarrollo y paz social. Aquí es bien importante qué tiene que ver la paz social con el desarrollo urbano. Bueno, es fundamental. Y bueno, ahí estuvo Arias de Costa Rica, estuvo el Premio Nobel de la Paz, estuvo el presidente Santos, pero además estuvimos con el embajador Arnulfo Valdivia, el embajador de México, porque fue un viaje oficial. Yo invité a algunos amigos de aquí de Sonora, precisamente porque donde uno anda, pues dice, oye, ¿qué hace uno para ayudarle a su tierra, para ayudarle a Hermosillo? Y bueno, invitamos a un grupo de amigos y la realidad es que tuvimos varias reuniones en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, y vimos desde el tema de espacios públicos hasta la culturización, cómo se fue transformando. César Gaviria me decía, ¿sabes qué? Porque yo le comentaba, oiga, pues lo que está pasando en México, mira, me dijo, a ver, te voy a poner en contexto. A mí me mataron a más de 5 jueces federales, o sea, lo que aquí son los ministros. Me mataron más de 20 legisladores, me pusieron más de 15 carros bomba. O sea, realmente nosotros estábamos en una desolación más la guerrilla terrible, más aparte las FARC en la mitad, y bueno, en todo el país. Después los pudimos subir allá a una parte del territorio. Entonces realmente sí es posible. ¿Cómo? Bueno, transformando desde los municipios, y realmente no perder la esperanza. Y es bien curioso, hablamos con el presidente municipal y con el gobernador, con el presidente municipal de Medellín y con el gobernador de Antioquia, que Antioquia es el estado, la provincia, pues, donde está Medellín. Y de igual manera, primero, cultura de la legalidad, mucha educación, le transformaron la mentalidad al servidor público. Recordar nada más, Manolo Acosta, estamos hablando con Ignacio Manolo Acosta del viaje en Colombia, recordar nada más que Medellín era la ciudad más violenta del mundo, probablemente. Sí. Ahí estaba la sede de todo el narco y de la guerrilla, eran pandillas, era ingobernable. Fuimos donde Fajardo logró el cambio. Exactamente, empieza, es una transformación,
es bien curioso, pero bueno, unos son de un partido, otros de otro. Por eso es bien importante, algo con lo que me quedo hoy, que yo creo que hace falta en Sonora y en México y en Hermosillo, es la reconciliación. La reconciliación de la gente, de la sociedad. Es decir, ya no andar como perros y gatos, sino dar resultados. Allá la gente era por resultados. Era Sergio Fajardo, era Alonso Salazar, eran Tanas Mocus en Bogotá. Era un grupo de gente que dijo, sabes que ya estuvo bueno. Y el problema era la corrupción, el problema era la indolencia, y el problema era... Eso se reflejaba en una ineficiencia brutal. Fuimos allá al barrio de San Luisito, allá donde Medellín. estaba, en Medellín, donde estaban los gatilleros de Pablo Escobar. Ahora hay una parque biblioteca España, se llama. Es un espacio público muy, muy digno, muy, muy bonito, la verdad, donde van los jóvenes, a diferentes, niños, jóvenes y adultos, a diferentes actividades. Es decir, aquí la clave es llevar lo mejor a donde hoy no hay esperanza, a donde hay invasiones. ¿Quiere repetir ese concepto? Llevar lo mejor. Lo mejor a donde ahorita no hay esperanza. Esa será la clave. Es decir, sí, porque en México... ¿Para Hermosillo puede ser una clave también? Totalmente, absolutamente, porque en México estamos acostumbrados, don Sergio y Soledad, a que pues como dicen lo del dicho, ¿no? Barrer por donde pasa la suegra, ¿no? Ajá. Y realmente no es así. Tenemos que revalorar y replantear nuestros planes de desarrollo y realmente llevar esperanza. A ver, Manolo, es cambiarles la estoy cultura. diciendo, si a un barrio depauperado, un barrio sin esperanza, le mete usted un buen centro cultural, le lleva un buen edificio, le hace un buen jardín, tiene una biblioteca, le van a decir, me están tomando en cuenta, voy a cuidarlo. Ese es el sentido. Exactamente. Por ejemplo, es bien curioso. En esa colonia, donde te enseñan las fotos de antes y después, no hay graffiti. No hay graffiti. Porque la gente se siente tan comprometida, pues visualizan un horizonte mucho más allá de lo que era antes. Es decir, se le creó una expectativa diferente a lo que tenía. Exactamente, mira, ¿sabes cuántas bibliotecas modernas? O sea, no es la biblioteca tradicional de que guardas silencio, no hables y ahí con la luz así tenue. No, son bibliotecas donde hay centros de lectura, ludotecas, centros de entretenimiento, donde hay para todas las edades. Son parques, bibliotecas, muy, muy interesante el concepto, que creo que ciudades como la nuestra lo pueden tener. Bueno, ellos hicieron 17 parques, bibliotecas, porque bueno, una parte es el deporte, es fundamental, pero otra es a nuestros niños. Que por cierto, y a la nuestras selección mamás. colombiana de fútbol, como están jugando de bien. Así es, no, Qué es que bárbaro. le metieron a todo, Sí. a toditito. Por cierto, Y por ejemplo, el lema de Antioquia, por ejemplo, o Medellín, la más educada. Antioquia, la más educada. Por ejemplo, un caso, nos estuvimos con unos generales del ejército que nos invitó ahí a comer el embajador Arnulfo Valdivia, que es buen amigo, estuvimos en el equipo de transición del presidente Peña Nieto. Nos invitó a una comida, invitó a 2 generales y nos platican cómo desde el ejército y las policías cambiaron de concepto. Allá yo no sabía, y lo digo como dato curioso, el lema del ejército es Dios y patria. Porque ellos estaban, y eso lo platica Álvaro Uribe en una conferencia, ellos estaban tan desolados que decían, ¿sabes qué? Bueno, pues la verdad, o sea, pues hay que volver a lo básico. O sea, hay que pedirle a Dios, porque, o sea, en ese nivel de angustia y desesperación vivían las familias. Y le digo, qué curioso, en nuestro país parece que está prohibido mencionar a Dios. Sí. Digo, después de la reforma que dicen, hey, espérate. Y bueno, otro lema es el lema del país, así como fe en la causa. ¡Au! O sea, ¿cómo nos unimos todos en una sola causa? Y yo creo que aquí nos ha faltado causa, nos ha faltado esperanza, nos ha faltado fe, y realmente la gente dice, ¿sabes qué? Todos los políticos son iguales y la ciudad no tiene remedio. Yo creo que sí hay de otra. Sí hay camino y sí hay cómo. Perdóneme que se lo plantee con toda claridad. Usted ya vio que sí se puede. Sí hay caminos, sí hay estrategias, sí
sí hay posibilidades de cambio. Absolutamente. Y hablamos, por ejemplo, de Hermosillo, que estamos en una emisión local, digo, para no trasladarme al resto de Sonora, quedarnos en Hermosillo. Sí, claro. Yo creo, don Sergio, que algo muy importante es eso. Sacar la cabeza y decir, a ver, ¿qué es lo mejor que se ha hecho en el mundo? ¿Qué es lo que realmente se puede hacer? O sea, obviamente presupuestalmente, legalmente, con facultades, etcétera, y con una gran alianza hacia la sociedad. Estoy convencido de que se puede, estoy convencido y sé que, bueno, como Sedatu, podemos bajar esos recursos y podemos podemos hacer algunas modificaciones, pero lo que sí tengo la más grande certeza el día de hoy es que realmente Hermosillo y nuestras ciudades como con estas características pueden ser transformadas desde sus entrañas, desde el corazón de Hermosillo puede ser transformado, y realmente que la gente que hoy quiere trabajo, que hoy quiere seguridad, y no la seguridad que comparándonos con otros estados, no, la seguridad en tu cuadra. Estoy convencido, ¿por qué? Porque lo hemos visto, lo vi en Brasil, lo vi en Perú, lo vi en Colombia, y bueno, pues lo estamos viendo, lo vi en Nicaragua, fíjate, increíble, en Nicaragua que está lleno de sed, de los maras, etcétera. O sea, hay casos de éxito en todas partes. Creo que lo que mejor debemos de hacer es ver los casos de éxito en el mundo y aplicarlos. Sí, y se empieza por una reconciliación y por la búsqueda de una convivencia armónica, Maloro. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es el inicio? ¿Quién tiene que dar la voz de arranque? Yo creo que aquí, bueno, quien tiene el poder, como decimos aquí en México, nobleza obliga, ¿no? Y yo siento que el presidente Enrique Peña Nieto es lo que ha convocado desde el Pacto por México a todas las fuerzas, pero tenemos que hacerlo en lo local, porque hay que recordar, desde lo local tenemos que transformar. O sea, eso es una máxima del municipalismo. Eso es una máxima de las grandes transformaciones en los países. Si no transformamos desde tu familia, desde lo más básico, desde la célula fundamental, pues realmente vamos a seguir echando y atacando y criticando. Que es bueno la crítica y que es bueno todo eso, pero yo creo que el perdón y la reconciliación, ahí en la familia, en la cuadra, entre los gremios, es muy importante. Después, obviamente, el que tiene el poder y después las fuerzas que piensan distinto. El que piensa distinto no es nuestro enemigo. No, o sea, es alguien que te fortalece para que para realmente hacer un buen gobierno. El detalle es que, bueno, cuando realmente vas por negocios, pues realmente es una voracidad, un ataque, un avasallamiento publicitario, y la publicidad no está acorde a la realidad es un golpe muy fuerte para la como sociedad. un acto religioso, dice José Mújica, tiene que ser una devoción, no una profesión. Por ahí va. Yo creo que sí, yo creo que los que estamos en esto es revalorar la vocación, y yo coincido, es un religioso, pues. Sí, o sea, mira, hablando de la misma manera, es un ministerio, o sea, emulando el mismo idioma, y la verdad es que todos nosotros tenemos un propósito, así como su vocación es la comunicación, la historia y la lectura y todo esto. Bueno, la vocación de realmente transformar nuestro entorno y dejar un legado debe ser bien importante, y el problema es que ahorita la credibilidad está por los suelos. Tenemos que reconstruir la confianza de la gente. ¿Cómo? Pues con el ejemplo. No hay de otra. O sea, y yo creo que en el otro sentido de buen gobierno, de realmente transformar las ciudades, tener buenos centros de esparcimiento. Por ejemplo, en Hermosillo no tenemos pulmones, no tenemos parques, no tenemos centros de desarrollo, no tenemos ciclovías, no tenemos un sistema de transporte, no tenemos paraderos modernos. Es decir, tenemos que transformar de veras y transformar nuestros cordones de pobreza para decirles, ¿sabes qué? Aquí sí va a haber movilidad social y aquí sí se pueden superar todos los que quieran hacerlo de manera lícita. Y bueno, pues obviamente poner orden, como decía aquel, mano firme, corazón grande. O sea, tener firmeza y bueno, pues obviamente no pertenecer a una recua de gente que esté nada más enfocados al negocio, a ver qué sacan. Ya la gente está harta de eso. Bueno, y la verdad es que tenemos que transformarlo.
Pregunta el señor Juan Carlos González, me llegó totalmente real. Señor Romano, estoy escuchando con el Maloro. Me gustaría decirle, Maloro, que si él fuera nuestro próximo alcalde, que combate el narcomenudeo en todos los colonias de Hermosillo. En mi colonia ya parece, repito, que tú te encuentras, hablo del coronel Chuyal. Saludos. Muchas gracias. Bueno, ahorita yo estoy como director de registro agrario, como gente de este dato. Sí, pero yo le recomendaría hablar de ciudades porque fue a ese evento, obviamente, ¿no? Claro, y yo le agradezco, y yo lo quiero decir que tenemos que tener, por eso, a eso me refiero, tenemos que tener una transformación en nuestro esquema de seguridad en nuestra ciudad. Lo que se ve también, el trabajo de Fajardo con las pandillas, con los jóvenes delincuentes, con los drogaditos, fue impresionante, ¿eh? Pero de fondo, formó grupos, formó bandas, formó equipos de fútbol, fue otro mundo. Estuvimos, hoy Sergio Fajardo es gobernador de Antioquia. La verdad es que el tema es bien interesante. Los vamos a traer a México, y me encantaría tener la oportunidad de una vez jalarlos aquí a nuestra tierra, porque bueno, pues uno siempre dice, bueno, yo quiero que esté bien donde vivo, en mi casa. ¿A quién le gusta tener su casa limpia, en orden, en armonía? Empecemos por la banqueta, empecemos por nuestra banqueta. Exactamente. Luego, si en nuestro entorno inmediato, pues... Yo creo que es eso, por ejemplo, fíjate, es un concepto que nos dio el secretario de gobierno de Antioquia, nos dijo eso. Ese concepto, saquemos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas a la banqueta, a levantar el papel, a barrer, pero también a exigir. O sea, es bien importante ese concepto. Si todos los ciudadanos salimos y vemos por nuestra banqueta, realmente vamos a tener una fuerza tan poderosa que le vamos a exigir a los alcaldes, a los gobernantes, a los servidores públicos: hey, pónganse a trabajar, pónganse a hacer lo que les toca, para eso les pagamos. Y eso es muy importante. Pero el tema de la policía y seguridad pública es fundamental. No podemos perder más tiempo, porque una chispita nos puede transformar nuestro entorno. Entonces, por eso es bien importante, mano firme y corazón grande, como decía aquel personaje también de Colombia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es el narcomenudeo, el robo a casa habitación, el asalto, el graffiti. Debemos de transformarle el rostro a nuestras ciudades, debemos de pintar de esperanza a la gente. Y bueno, yo creo que es un momento, en momentos de crisis sale lo mejor y lo peor del ser humano. Sí se puede, sí es posible. Lo vimos con nuestros propios ojos, y ustedes se acuerdan. Ustedes se acuerdan hace 20 años, parecía que no se podía en Colombia. Hoy estoy convencido que se puede, y creo que la sociedad tiene ese anhelo, esa sed de justicia, esa sed de paz, esa sed de honestidad y de servidores públicos comprometidos. Maloro Acosta, muchas gracias. Muchas gracias, don Sergio, muchas gracias, Soledad. Les voy a dejar el libro de México Agrario, que ahora en el entorno navideño, ahí lo disfruten. La verdad es que es un libro bien interesante, resumido de una manera muy, muy amena, lo que ha sido desde un poquito antes de Luis Cabrera, todas las etapas, ¿no? Que ahora el 6 de enero cumple 100 años la ley agraria, de su promulgación, y bueno, pues vamos a festejarla pues con hechos, con eficiencia, con agilización de trámites y procesos, ahí en la ventanilla. Es la mejor manera de honrar lo que somos. La verdad es que eso es lo que estamos haciendo en el Registro Agrario Nacional y en SEDATU. Gracias, Maloro Acosta. Mensajes.